Una vez definidos los elementos curriculares, tenemos que también ir al siguiente paso, que es conocer el proceso de evaluación, cómo vamos a evaluar nuestra programación. Para ello, tenemos por un lado que definir qué tipo de evaluación vamos a utilizar, o sea, si va a ser una evaluación sumativa, si vamos a tener una evaluación inicial y después una evaluación final, si va a ser una evaluación continua, si en el caso, por ejemplo, de que se pierda la evaluación continua, cuál es el procedimiento a seguir, si en el caso de que se suspenda el alumno digamos, en la convocatoria ordinaria, cómo se va a proceder para la recuperación de digamos, de ese curso, etcétera, etcétera. Por un lado tenemos lo que es la mera descripción del proceso de evaluación. Pero la parte tal vez más complicada de este apartado es hacer una ponderación adecuada en nuestra programación. Voy a poner un ejemplo sencillo. Pues si estuviésemos en la Comunidad de Madrid, pues si estamos en la Comunidad de Madrid y nos vamos a presentar una oposición y vamos a hacer una programación, al menos tiene que haber 15 unidades didácticas. ¿Vale? Entonces tenemos 15 unidades didácticas y vamos a coger una unidad didáctica. Pero bueno, tenemos 15 unidades didácticas, con lo cual van a tener una distribución. Imaginemos sencillito, 5 unidades primera evaluación, 5 segunda, tercera evaluación, otras 5 unidades, por ejemplo, ¿vale? En esa distribución tenemos que indicar el peso que va a tener en la evaluación final. O sea, lo normal que suelen ser, pues, 30%, 40%, 30%. O sea, al final la suma tiene que salir 100%. Pero tenemos que tener una visión general de la ponderación de nuestra evaluación a nivel de unidad didáctica. Después, a nivel de unidad, tenemos que definir de alguna forma los estándares de evaluación. Y esta es la clave. Y que se suele cometer siempre el mismo error. Y es que cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación, tenemos que ligarlos con los instrumentos de evaluación. O sea, vamos a evaluar, o mejor dicho, vamos a calificar un estándar dentro de nuestra unidad didáctica, ¿vale? Ese estándar tiene una ponderación según el instrumento que vamos a utilizar, o dicho de otra forma. Los instrumentos de evaluación pueden ser de distintos tipos. Podemos encontrar instrumentos de evaluación propios de una prueba escrita, otra que puede ser portafolio. O sea, podemos tener distintos instrumentos de evaluación y dentro de esos instrumentos de evaluación normalmente se suele el profesor apoyar en unas rúbricas que permitan un poco el apoyo de una calificación lo más objetiva posible, ¿vale? Entonces, la idea que quiero que tengáis claro es que los estándares, o sea, un estándar, tiene que tener una ponderación. Imaginémonos que tengamos un estándar que solamente va a evaluar una actividad práctica. Entonces, es sencillo. Cogemos una rúbrica de una actividad práctica, digamos, el instrumento de evaluación va a ser, pues digamos, el 100% correspondiente a unas prácticas, a una presentación de unas prácticas, por ejemplo, ¿no? Pues eso va a representar el 100% de la calificación de ese estándar, ¿vale? Entonces, tenemos ese estándar. Dentro de esa misma unidad tenemos otro estándar, por ejemplo, que es pura teoría y solamente vamos a utilizar como instrumento de calificación la prueba escrita. Perfecto, sencillito. Y tenemos otro estándar en el cual pues, vamos a utilizar una parte práctica y otra parte teórica, ¿vale? Y entonces, pues dentro de esa parte, pues tenemos, por ejemplo, ese estándar de evaluación, tiene el 40% que corresponde a un instrumento de evaluación práctico, con su rúbrica y demás, y un 60% correspondiente a unas pruebas escritas. Vale, perfecto. Con lo cual tenemos una unidad didáctica con 3 estándares. Tenemos que, para saber la nota final de esa unidad didáctica, tenemos que también definir el peso de esos estándares dentro de la que es la unidad didáctica, ¿vale? Entonces, el estándar 1, por ejemplo, tiene pues el 30%, el estándar 2 tiene pues el 40% y el tercer estándar tiene un 30%. Sumamos todo, 100%, perfecto. Tenemos ya la unidad didáctica calificada, perfecto, ¿vale? No sé si más o menos lo habéis entendido. Si no lo entendéis, pongo un ejemplo más sencillo todavía. Tenemos una unidad didáctica con un solo estándar. ¿Vale? En ese caso, el estándar va a tener una parte práctica, que va a ser las actividades, por ejemplo, como instrumentos de evaluación va a ser el cuaderno o las actividades que vayamos a realizar, en el cual el profesor va a utilizar unas rúbricas para darle una calificación a esa parte de ese estándar.
y tendremos, por ejemplo, un 60%, un 40%, hemos dicho, actividades en clase y un 60% en lo que es la prueba escrita. Pues dentro de la prueba escrita, pues utilizaremos también unas rúbricas propias o asociadas a lo que es la prueba teórica y le proporcionamos una calificación. En este ejemplo podemos llegar a comprender cómo relacionar las competencias. O dicho de otra forma, cómo vamos a evaluar y no calificar las competencias claves. En el ejemplo primero que he comentado, hemos dicho que tenemos 3 estándares. Los 3 estándares, por ejemplo, si tenemos un estándar práctico 100%, las competencias que vamos a desarrollar van a ser, dependiendo de la práctica, pues imaginémonos que es trabajar sobre una simulación en un ordenador. Entonces, una competencia clave que vamos a utilizar va a ser, digamos, la capacidad del alumno por el uso de las TICs, por ejemplo, o el mundo digital. Entonces, vamos a trabajar solo esa competencia, por ejemplo, tenemos otro estándar en el cual vamos a tener toda una asimilación de contenidos, en el cual pues, vamos a intentar realizar una competencia asociada a lo que es la asimilación de contenidos. Nada que ver con la competencia anterior, ¿vale? Y un tercer estándar en el cual vamos a tener pues posiblemente algunas competencias propias de las TICs, porque vamos a tener una parte práctica y otra competencia relacionada con lo que es la asimilación de contenidos, por ejemplo. Como tenemos distintas competencias claves, tenemos 7 competencias claves, pues adivina cuáles son las que se están manejando. Lo que sí tenemos que tener claro es en qué momento estamos trabajando un tipo de competencia u otra en la unidad didáctica. Entonces, en esta unidad, que tenemos 3 estándares, podemos tener pues, una distribución de competencias diferentes. Podemos encontrar la situación en que tengamos, por ejemplo, un estándar que no lo supere el alumno. Y la mala suerte de que ese estándar se asocia a una competencia clave que solamente es la competencia clave que se va a dar en todo el curso académico en esa asignatura. O sea, si ese estándar no lo aprueba la competencia clave, pues se puede considerar no superada. Entonces, la clave aquí es saber en qué momento del desarrollo del curso estamos utilizando una competencia o no. Si tenemos una competencia clave en la cual se está utilizando durante todo el curso, desde el principio hasta el final, evidentemente la evaluación que vamos a tener de esa competencia está asociada con la nota final de la asignatura. Pero si tenemos una competencia en la cual solamente se va a dar en un momento muy concreto de nuestra programación, pues tenemos que tener muy claro que es importante que el alumno apruebe esos estándares asociadas a esas competencias para poder decir que esa competencia ha sido superada. ¿Vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 7 competencias claves, al final, digamos, del curso tenemos que establecer si el alumno está aprobado según las competencias también, no solamente por el valor numérico que nos dé los estándares de aprendizaje evaluable. Es decir, podemos poner un criterio como que, imaginémonos que esta programación está desarrollando 5 competencias. Podemos decir que el alumno ha superado la asignatura si al menos aprueba todas menos una competencia. Ejemplo, o que haya aprobado al menos la mitad de las competencias que se hayan desarrollado en el curso. O sea, tenemos que, independientemente del criterio que vayamos a utilizar para decidir si el alumno ha aprobado o no, tenemos que establecer claramente una relación entre lo que son los estándares de aprendizaje evaluable con las competencias, que nos van a permitir poder decir si esa competencia ha sido superada o no por el alumno. ¿Vale? Bueno, eso es con respecto a lo que es, bueno, a ver, esto es en la Comunidad de Madrid, pues si nos vamos al País Vasco, pues en lugar de estar hablando de estándares, estaremos hablando de indicadores de logros. En Cataluña igual, estaríamos hablando de las competencias ligadas, digamos, a las dimensiones que vayamos a utilizar. Bueno, y sin más, espero haberos ayudado. Quiero pensar que habéis aprendido un poquito más de cómo hacer una programación didáctica y si tenéis alguna duda, aquí estoy, preguntadme e intentaré solventarlo lo mejor posible.